Buenos días, mis estudiantes de la familia Villini de segundo A, segundo B y segundo C. Espero que todos se encuentren bien en su casa. Recuerden tomar las medidas necesarias, cada uno de ustedes, juntamente con su familia. Bien, jóvenes, como ustedes recuerdan, en esta semana tenemos nuestro parcial o nuestra prueba a distancia que vamos a trabajar con el tema de la Primera Guerra Mundial, que es el tema que estamos trabajando a distancia. Y ustedes saben que el jueves no toca. Yo se voy a poner el jueves, que ustedes dicen a las 2 de la tarde, el jueves, yo voy a mandar la práctica el jueves a las 2 de la tarde, para que ustedes la práctica tomará un tiempo de media hora usted llenarla, porque es fácil, los temas son fáciles, y aquí les voy a dejar un pequeño repaso sobre lo que va a salir en esa pruebita. No se preocupen, nadie se va a quemar, sino, y tampoco se deben copiar, por ejemplo, la pruebita que yo voy a mandar, porque van a ser pruebas diferentes. Del mismo tema sí, pero pruebas diferentes. Y aquí les dejo el pequeño repaso. Voy a comenzar con un videito. Yo espero que ustedes vean este videito educativo que trata muy bien sobre el tema de la Primera Guerra Mundial. Vídeo.
lideraban Alemania. Esperamos que esto. Bien, jóvenes, espero que el video le haya gustado a ustedes, a cada uno de ustedes, y le voy a dar una pequeña explicación aquí. Bien, continuando, bien, se llamó Primera Guerra Mundial porque participaron países de diversos continentes, de Europa, de Asia, de América, y por eso se llamó Primera Guerra Mundial, porque participaron países de diversos continentes. Incluso a la Primera Guerra Mundial también se le conoce como la Gran Guerra. Recibe el nombre de la Gran Guerra. Comenzó el 28 de julio de 1914. Comenzó el 28 de junio de 19, perdón, de julio de 1914 y concluye, dice autores que concluyen en 1918 y otros dicen en 1919, según historiadores, con el Tratado de Versalles. Bien, esta guerra inicia con la causa, con la causa inmediata del asesinato del archiduque Francisco Fernández y su esposa en Serbia. Ahí es que da origen, esta es una causa inmediata. Una de las principales causas inmediatas fue el asesinato de este señor llamado Francisco Fernando y su esposa en Serbia. Bien, aquí está una preguntita que yo le puse que van de repaso para que van a salir en el examen. Dice aquí que coge la respuesta correctamente. Esa es la causa que originó la Primera Guerra Mundial. Fue el incremento de poder económico y militar de Alemania. Ustedes saben que Alemania fue uno de los países que se integró rápidamente a la guerra, perdón, y fue una lucha de territorio. No fue una lucha económica, sino ideológica tampoco, fue una lucha de territorio, de imperialismo. Continuamos. Aquí otra pregunta. Durante el conflicto bélico, se llamó conflicto bélico también a la Primera Guerra Mundial, fue atacado por Alemania y Japón. Estados Unidos y Francia todavía no se menciona. Estados Unidos inicia la Primera Guerra, entra a la Primera Guerra Mundial en el 1917. Todavía no podemos hablar porque la guerra comenzó en el 1914. Bien, ¿en qué año se creó la Triple Entente? Se creó en el 1907. Triple Entente. Habían dos bandos, acuérdense, la Triple Entente y la Triple Alianza. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico mundial iniciado el 28 de julio de 1914, como lo dije anteriormente. ¿Qué país disponía la industria más moderna del mundo durante la Primera Guerra Mundial? Alemania. Alemania tenía las mejores armas nucleares y estaba bien preparado. Y estando bien preparado y teniendo las mejores armas, perdió la guerra por no utilizar bien lo que fue la idea, esa ideología, por no utilizar bien la ideología de pensar. Bien, ¿cuáles de los siguientes países logró predominar económicamente América Latina luego de la Primera Guerra Mundial? Cuando hablamos de América Latina, si vemos ahí, España no pertenece a América, Francia tampoco pertenece a América, Alemania tampoco pertenece a América, sino los Estados Unidos. Luego de los Estados Unidos salir ganador de la Primera Guerra Mundial, entonces se convierte en la gran potencia del mundo en los países de América Latina, completamente con los países de América Latina. Se convierte en potencia, la gran potencia estadounidense como la conocemos. Bien, ¿cuál de los siguientes países salió triunfador de la Primera Guerra Mundial? Estados Unidos salió triunfador de la Primera Guerra Mundial. No podemos hablar de Rusia, porque Rusia, a mediados de la guerra, tuvo que salir porque en su país
se comenzaba una revolución rusa, que era la revolución la revolución rusa, que era el socialismo. Ahí vemos ahí que inicia el socialismo en lo que es Rusia. Bien, ¿quiénes formaban la Triple Alianza? Los países que formaron la Triple Alianza fueron Alemania, Austria-Hungría e Italia. Formaron lo que fueron la Triple Alianza. Esos fueron los países que formaron la Triple Alianza. Los países que formaron la Triple Entente estaban formados por Inglaterra, aquí llamado Reino Unido, Francia y Rusia. Rusia tuvo que retirarse porque anteriormente le explicaba que en su país estaba comenzando la Revolución Rusia. Y aquí la Triple Entente estaba formada por estos países, aparte que Italia pasó a formar parte de esto, pero aquí lo digo, y también Estados Unidos, que no está ahí. Eso fue cuando comenzó en 1914. Bien, aquí le traigo un pequeño ejemplito cómo se debe organizar. Si yo le pongo, por ejemplo, a ustedes en el examen que le voy a dar, le pongo aparear o apareo, ya usted sabe colocar. Por ejemplo, Triple Entente está formada por Italia, Rusia, Inglaterra, que es Reino Unido, y Rusia. Triple Alianza, Francia, Alemania, Hungría. Ya para que usted sepa ubicarlo automáticamente, es bueno que usted observe bien el video, por favor. Bien, caudillo alemán austrohúngaro que luchó en la Primera Guerra Mundial, Adolfo Hitler, tenía un parecido a Trujillo, de malo, Adolfo Hitler, con su método fascista, perdón, nazista. Bien, ¿en qué año, de qué año a qué año duró la Primera Guerra Mundial? Muchos historiadores dicen que fue de 1914 a 1918, otro de 1914 a 1919. Yo creo que ambas son correctas, ambas dos. Si ponen las dos opciones no hay ningún problema, porque aquí fue que se firmó el Tratado de Versalles, que dio fin a la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál fue la ideología que promulgó Lenin en Rusia? La que llevó a una rendición en 1917, socialismo. Acuérdense que Rusia es el socialismo. ¿Cuál fue el país más beneficiado de la guerra? Los Estados Unidos, porque se convirtió en potencia. Los Estados Unidos se convirtió en potencia. ¿Cuántas víctimas produjo la Primera Guerra Mundial? Más de 15.000 millones de personas muertas. ¿En qué año los Estados Unidos entraron a la guerra? 1917. ¿Por qué entran en 1917? Porque le hunden un submarino y por eso, aprovechando esa oportunidad, entraron a la guerra y salieron beneficiados. Bien, ¿cuál nombre recibe, cuál es el nombre que se le da al conjunto de tratados que pusieron fin a la guerra? Tratado de Versalles. ¿Cuáles son los países vencedores de la Primera Guerra Mundial? Ahí dice el Tratado de Versalles cuáles fueron los países vencedores. Ahí está lo que fueron Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Italia y Japón. Acuérdense que en el primer momento Italia pertenecía a la Triple Alianza, luego en el 1915 se cambia a la Triple Entente, a cuáles fueron los vencedores, los que vencieron. Y los perdedores fueron Alemania, Turquía, Imperio Austrohúngaro, fueron los perdedores. Bien, ¿cuál fue el país más afectado por la Primera Guerra Mundial? Fue Francia. Fue uno de los países más afectados por la Primera Guerra Mundial. Alemania con un 25% que sufrió. Reino Unido un 32% de afectados. Y Estados Unidos fue el menos afectado en la Primera Guerra Mundial. Porque sabe que Estados Unidos fue el menos afectado porque entró de último en la guerra. ¿Cuáles fueron los países que participaron en la Primera Guerra Mundial? Participaron más de 32 naciones, las cuales 28 eran el grupo de los aliados. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Le dije, se le conoce como la Gran Guerra a la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál de los siguientes hechos marcó el fin de la Primera Guerra Mundial? Marcó el fin